Yo digo que este clima de cambio, gobernadora, me hace recordar muchísimo a mí el clima de cambio 97-98, en donde había un cansancio tal y pues la gente salió y apostó, hizo su apuesta política. No sé si estas conversaciones que usted tiene con distintos personas le reflejan algo de eso, si usted le recuerda algo de esa necesidad de cambio, pero cuando uno ve las encuestas, escucha a la gente en la calle, habla con la gente en otros lados, siente como esa gran necesidad de cambio. ¿Cómo evalúa usted justamente este momento político en el país? Bueno, yo lo describo como la historia vuelve a repetirse. Yo quiero decirte, Luzmel, y a los venezolanos, que yo soy articulista desde el año 88. Y por diferentes razones, esos artículos no he podido publicarlos. Y últimamente he estado revisando esos artículos y yo hasta me río de ver cómo es de igual la situación. Y ahí es donde digo yo, esto no es un problema definitivamente de izquierda y de derecha. Esa es otra cosa que tenemos que ver. Los chavistas sienten que la única persona que sirven están dentro del chavismo y los de la oposición sienten que los únicos venezolanos que quieren a Venezuela y que sirven están dentro de Venezuela, dentro de la oposición. Y entonces lo que terminamos es haciendo gobiernos que cansan a la gente, que empobrecen a la gente. Y en el caso de nosotros, el gobierno chavista, pues nosotros llegamos al gobierno precisamente tratando de combatir esa situación de cansancio, de pobreza, de desempleo, de corrupción que había para ese momento. Así es que estoy absolutamente segura que es así, Luzmeli. Esa es mi sensación. Yo simplemente digo, la historia vuelve a repetirse y finalizo diciendo, con la posibilidad de que pueda haber cambio de gobierno en el 28 de julio de este año, es no, o sea, iba a decir no tropecemos con la misma piedra, pero más bien voy a decir, Eva, vamos a aprender de los errores. No puede ser que vamos a cometer los mismos errores, porque si ganara la oposición y comete los mismos errores que cometimos nosotros, pues se volverá a repetir la historia y dentro de 6 años estaremos diciendo más o menos la misma cosa, al contrario, porque somos los mismos, somos venezolanos. Y tenemos una formación más o menos parecida. Yo cuando oigo por ahí a la gente diciendo de que es que el socialismo, es que yo no sé cómo es el socialismo, cómo se vive el socialismo, porque yo no había vivido en ningún momento que fuera socialismo. Pero es que yo creo que lo que se está haciendo y lo que ha llevado a Venezuela a esta situación es precisamente porque se nos olvidaron nuestros compromisos. Lo de la inclusión, lo del respeto, lo de la tolerancia, lo de esa constitución garantista que nosotros hicimos y no me refiero a los constituyentes. Lo constituyente es una parte, pero la gran, digamos, una gran cantidad de la población participó en esa constitución. Yo particularmente sigo creyendo en esa constitución y yo particularmente creo que no tiene nada que ver la constitución con con los resultados que tenemos ahora. Simple y llanamente creo que todo lo contrario. Si hubiésemos seguido esa constitución, si hubiésemos respetado esa constitución garantista que nos dimos en 1999, los resultados serían distintos. ¿Cómo se imaginan ustedes, tanto Sergio como usted, gobernadora, en esa transición? Sergio está hablando de, bueno, esta tesis de reducir ya los costos de salida. Pues los costos de salida, Sergio, parece que no es que se han reducido, sino que es que los costos de permanencia se han elevado, ¿no? La permanencia en el poder del gobierno lo que lleva es a la más violación de derechos humanos, como lo hemos visto, y también a la imposibilidad de creer que
pues violando la integridad electoral, impidiendo que la gente participe o inclusive con la amenaza, ¿verdad?, de desconocer el resultado de la elección, en el caso de que se refleje lo que está en las encuestas, se refleje en la votación, pues más bien lo que parece muy alto es ese costo de permanencia. Sin embargo, ambos han hablado de pues la transición, dice la gobernadora Muñoz, y tú también hablabas esto del tema de los costos de salida. ¿Cómo imaginar ese proceso más allá del 28? Porque mucha gente dice, bueno, primero hay que llegar al 28, eso es verdad, pero ya la preocupación de muchos es, ajá, ¿qué va a pasar después del 28 si se refleja en la votación lo que se está viendo en las encuestas? Okay. Fíjate, bueno, primero, gracias por el muchachito, no era tan muchachito en esa época, pero bueno, 50 para el cochino, gracias. Yo quiero decir algo, además de que de eso que menciona la profesora Antonia, yo creo que había tres rasgos centrales que rechazábamos en ese momento. Yo era dirigente estudiantil de la Universidad Central en ese periodo. Uno, la corrupción. Había una corrupción desbordada y descarada. Muchos actores del gobierno sí robaban, y ¿cuál era el problema? Pues, o sea, hacían lo que le daba la gana. Si alguien criticaba, recuerdo aquel periodista que sacó el libro de cuánto vale un juez, terminó preso, y había una cantidad de descaros que la gente, que separó al mundo político de la gente. La gente decía, ellos no son como nosotros. Y había una necesidad de cambio de eso. Después había muchos rasgos autoritarios, había también persecuciones, sobre todo a sectores de izquierda. Nosotros en la universidad tuvimos, bueno, decenas de muertos peleando por el pasaje estudiantil, para evitar la privatización de las universidades, etcétera, el comedor universitario. Y por supuesto el clímax fue la política de Carlos Andrés Pérez, que impuso el paquete neoliberal, privatización de una cantidad de cosas, y que después Caldera medianamente continuó, que bueno, fue la época del famoso neoliberalismo, que agotó también a la gente. De tal manera que había un agotamiento y había una necesidad de cambio. Y que promete Chávez y el movimiento en general bolivariano, bueno, promete luchar contra la corrupción, promete más democracia, promete desarrollo, prosperidad, y promete la reivindicación de la nación, el respeto de nuestros bienes, del petróleo, de nuestras tierras, la justicia social, de tal manera que en ese momento lo más lógico, digamos, nosotros universitarios, ¿cómo no? ¿Cómo no apoyar eso? ¿Cómo no está a favor de una reforma de tierra? ¿Cómo no está a favor de una reforma de una constitución para que haya mucho más derecho? En fin, libertad de expresión, democracia, tenemos que estar a favor de eso, era lo correcto. Y del otro, y en el campo, digamos, la política tradicional bipartidista, no había una propuesta creíble, no representaba nada nuevo, solamente, digamos, miedo, cuidado con que vienen estos que son peligrosos, etcétera, pero no había una propuesta, no entendían lo que estaba pasando, su desconexión. Entonces, claro, cuando se llega al poder, comienza el gobierno de Chávez a hacer una cantidad de reformas correctas, como por ejemplo la Constitución. Hoy en la Constitución nos encontramos prácticamente todo. Habrá de repente que hacer algunas correcciones, sobre todo la enmienda constitucional, la reelección indefinida, pero la Constitución que se aprobó en el 99, prácticamente todo el país se encuentra allí. Eso fue un gran avance para Venezuela. Pero posteriormente comienza una degradación de la política, comienza, bueno, a incrementarse la corrupción, el incremento de los precios del petróleo trajo a Venezuela una cantidad gigantesca de dinero, y aquella frase célebre de Carlos Andrés de que había que administrar la riqueza con criterios de escasez, que además no respetó él tampoco se respetó en el gobierno bolivariano. Sencillamente la lógica era, vamos a ensayar cualquier cosa, eso lo decía Chávez mucho, no, vamos a ensayar, y si no sale bien, bueno, probamos otra cosa, pero en ese no sale bien, bueno, la corrupción empezó a crecer, el nepotismo, los atropellos hacia la gente, y lo que en un momento debió haber habido, debió existir un proceso de corrección, de autocontrol, a través de un partido, a través de las instituciones del Estado, etcétera, no se pudo. Porque el líder era Chávez, y entonces Chávez era el que decía, el que controlaba, que estaba bien, que estaba mal. ¿No recuerdan cuando Chávez viajaba al interior del país que todo el mundo quería entregarle un papelito? Mira, que el concejal de tal sitio no está haciendo, era un papelito, y entonces le recibía el papelito porque hay que resolver eso. Recuerdo que Fidel Castro, creo que fue en el 2001, le dijo a Chávez, Chávez, tú no puedes ser el amo de llave de Venezuela. O sea, ya le estaba advirtiendo que un proceso de transformación, incluso un gobierno, no puede
carecer de sistemas de control autónomo, de actores como por ejemplo la Contraloría, como por ejemplo la Asamblea Nacional, los tribunales, etcétera, que hagan un papel de control de la gestión y que sancione a quien tenga que sancionar. Entonces al final, bueno, eso fue un proceso de poco a poco progresivo de descomposición. Muchos hicimos crítica, pero llegó un momento que los que creímos que defendíamos los ideales que se enarbolaban en la Constitución y que empujaban las mayorías, quedamos siendo minoría y terminamos fuera del partido. Unos nos autoexcluimos, otros fuimos expulsados, otros fueron rupturas violentas, otros no tan violentas, pero al final nos salimos porque dijimos, ese no es el camino. Y sobre todo, bueno, en el gobierno de Maduro empezaron a asumir cosas que eran lo más oscuro que nosotros denunciábamos en la Cuarta República. Me refiero a la tortura, me refiero a el secuestro de personas, la desaparición de personas, asesinatos, apresar familiares. O sea, como yo no puedo atrapar a alguien, entonces agarro al hermano, agarro al tío, para castigarlo. Es decir, unas prácticas absolutamente autoritarias, con rasgos fascistoides, que son antagónicas, contrarias a lo que históricamente ha reivindicado la izquierda.